Hola a todos, ¿cómo estás? Yo me llamo Enrique Sánchez, soy el director fundador de Spanish United y hoy tenemos un invitado especial. ¿Tú puedes introducirte a la audiencia, por favor? Sí, mi nombre es Héctor Enríquez y he sido profesor durante 36 años en la Universidad de Texas en El Paso. Y además de eso, pues soy documentalista. Tengo algunos documentales filmados en España y mi experiencia radica en la enseñanza del español y en la cultura hispánica, tanto en Estados Unidos como en España. Durante los últimos 20 años he estado trabajando en España durante los veranos con mi universidad, en la cual me acabo de jubilar ese año, pero sigo con las actividades de la defensa del español. Y esta semana logramos la proclamación de el Día de la Lengua aquí en El Paso, Texas, ¿no? Un gran logro porque pues eso nos va a dar cabida a ah, a que otros países traten de imitar esto y otras ciudades también tengan esa proclamación, ¿sí? Eh, Soy coautor del libro Español Escrito, que se usa para la enseñanza de los hispanohablantes en los Estados Unidos. Y también soy autor del libro Crónicas de un taxista en la frontera. Y ahorita tenemos otro libro en la imprenta, ¿no? Pero ese es relacionado con otros temas en los cuales trabajo también con mi fundación de Hearts to be Healed para los caregivers, pero eso no tiene que ver con el español. Sí, claro, bienvenido. Sí, a nuestra fundación, mi fundación Spanish United, somos una fundación y organización hispanista que abogamos por los derechos humanos y civiles de los hispanos y también abogamos también por los hispanos que están siendo discriminados, maltratados y también ayudar a la comunidad hispana que está en necesidad, porque hay muchos hispanos que no tienen muchos recursos, muchos no pueden coger muchos servicios por muchas razones, tiene que ver con razón de estatus o no saben dónde ir. Son nosotros, nuestra fundación, que hacemos que vamos a las comunidades hispanas que tienen necesidad, vamos a ayudarle con comida, con agua, con recursos y también a los hispanos que están indigentes, que están en la calle, que no tienen hogar. Nosotros lo ayudamos en cuestión de si necesitan un voucher para ir a un motel por unos días, lo hacemos y también le ayudamos con ropa. Mayormente somos un caridad, pero también nosotros ayudamos a la comunidad en cuestión de mantener la cultura, porque aquí en Estados Unidos hay mucha presión que la gente hispana se asimilen y muchos no quieren que muchos hispanos hablen español en público. Yo he visto muchos casos que mucha gente han sido discriminado y también atacado solo por hablar español en público. Yo creo que eso es una cosa, un fenómeno que no se puede ignorar. Está visible y lo tenemos que tratar de buscar soluciones, de tratar de eliminar o minorar estos casos, porque los hispanos somos de un grupo demográfico que nosotros estamos creciendo casi todo el año y también somos los más abusados en todas formas. Y yo creo que más que nada, mucha gente no quiere que la gente hable español porque sienten que el español va a sustituir el idioma inglés. Yo creo que no va a ser, pero
yo creo que el español ya es un idioma no oficial en los Estados Unidos porque hay mucha gente de habla hispana. Y yo creo que el español debe de preservarse, que la gente lo puede hablar, lo puede escribir también, que se puede enseñar, porque yo estoy viendo que cuando las próximas generaciones, cuando ellos se asimilan, el español se pierde en cada generación. Yo creo que es muy importante de tratar de preservar el idioma español y también enseñarlo en las escuelas. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú crees que hay una persecución porque la gente habla español o porque no quieren que sea un idioma cooficial? ¿Qué es tu opinión de eso? Sí, creo que en mucho de lo que has mencionado, tienes razón, ¿verdad? Que en algunas entidades tratan de que el español no vaya ganando el terreno que ha ido ganando, ¿verdad? Por la población. Pero por otro lado, tenemos nosotros que hacer, ayer que estuve en la conferencia con el Día de la Lengua con las personas en España, me gustó una expresión que decía trabajo de calle, ¿no? Y el trabajo de calle es para mí el trabajo en casa que nosotros tenemos que hacer en enseñar a nuestros hijos el idioma para poder tener esa apreciación cultural, porque lo que se discutía anteriormente ayer era la estabilización del valenciano, ¿no? Que el valenciano pues es una lengua regional, por decirlo así, o de una entidad, pero el español, o sea, se habla en muchísimos países y tener una proficiencia en español en Estados Unidos, eso es como tener un título universitario. Cuando yo me especializaba precisamente en los hispanos que vienen a Estados Unidos y como inmigrantes, mi madre fue inmigrante, yo soy hijo de inmigrantes, y la preservación del idioma no se da a través de un sistema educativo, sino se da a través de la familia. Entonces, siempre yo les decía a los estudiantes, bueno, esta clase es la clase que les va a dar el trabajo finalmente dentro como policías o como migras o como cualquier persona que va a solicitar un trabajo. Entonces, ellos tenían una oportunidad sobre otros 200 candidatos que no sabían español. Entonces, ellos tenían esa gran oportunidad. Entonces, creo que sí es importante para nosotros seguir defendiendo la lengua, haciendo el Día de la Lengua, promoviendo nuestra cultura, ¿verdad? Y también aculturizarnos en la cultura estadounidense, pero sin perder nuestras raíces. Entonces, lo que han hecho algunos padres es decir, bueno, usted tiene que aprender inglés y no importa, usted hable inglés aquí en casa y no pasa nada. Entonces los hemos convertido en lo que llamamos hispanófonos, que entienden, ellos entienden la lengua, pero no la hablan con esa confianza que quisieran, no están expuestos a la lectura y no están expuestos a la escritura. Entonces, el libro, por ejemplo, de el doctor Richard Teschner y Guadalupe Valdés y un servidor, eh, se titula Español Escrito. Inicialmente yo les decía, bueno, ¿y por qué no cambiamos de título y le ponemos la lengua que heredamos o nuestra lengua? Algo más impactante, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la lingüística, sabemos que un idioma se aprende a través de la escritura. Entonces, si nosotros aprendemos a escribir español, podemos dominar el español en todos los aspectos, ¿sí? Porque conocemos su sintaxis, su gramática, su ortografía.
etcétera. Y de ahí partimos para los otros aspectos culturales que son tan importantes. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos nos contesten en inglés, ¿verdad? Cuando nosotros, los padres, hablamos español, entendemos español, escribimos español y leemos en español, ¿por qué los dejamos? ¿Por qué los abandonamos? Esa es mi pregunta. Es un abandono familiar el que hemos hecho para que nuestros hijos no lo aprendan, porque ellos estarían bastante bien en decir, pues qué bueno que en mi casa se habla, se escribe, se lee y se habla español y se discute en español. Sí, el inglés, que es un idioma para nosotros secundario, pero que cuando venimos de niños, pues se convierte en el primario porque en la escuela se nos enseña en inglés, tenemos que hacer los reportes en inglés y nos vamos acogiendo a esa manera de pensar en inglés y está bien, está perfecto. Vamos a ser bilingües 100% si en nuestra casa y en nuestro entorno hablamos el idioma y lo defendemos. Entonces, eso creo que es una carencia de nosotros como inmigrantes cuando venimos de llenarnos la boca de orgullo y decir, no, es que mi hijo habla inglés. Pues claro, lo va a aprender en la escuela si está 8 horas estudiando, leyendo y escribiendo. Entonces, nuestra labor como padres es fomentar eh, esa enseñanza del español en nuestra casa. Creo que esa es la carencia principal de por qué la segunda, tercera, sobre todo la tercera o cuarta generación ha ido perdiendo esa confianza. Entonces, cuando el estudiante no tiene confianza de hablar español, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mis clases hispanoparlantes, ellos dejaban el examen en blanco para decir, bueno, que me pongan con los anglos, ¿no? Con los no nativos, pero era mucho más dificultoso porque ellos entendían perfectamente todo lo que se enseña en el curso número 1, ¿verdad? Que es buenos días, ¿cómo está? Para ellos es piece of cake, como decimos. Ujú. Entonces se daban cuenta que ellos no necesitaban eso, lo que necesitaban es saber leer y saber escribir. Y un poquito de tener más confianza, de poder hablar con un léxico apropiado. Entonces, el doctor Techner en los años 60 desarrolló, en los años 70 desarrolló esta metodología porque sabemos que difiere las personas en, en California a las de Texas, a las de Nueva York, a las de Miami. Hay algunas diferencias culturales en la cuestión de idiomáticas, pero también nosotros, yo que soy mexicoamericano, o más bien, un día me dice un estudiante, bueno, es que yo soy americano-mexicano. Y le digo, es lo mismo mexicano-americano que americano-mexicano. Dice, no, no, usted primero absorbió su cultura en México y luego después aprendió el inglés. Y yo al revés, yo estoy estudiando la cultura estadounidense y el español, pues no me lo enseñan mucho en casa y no sé mucho de la cultura. Entonces, yo creo que para poder avanzar debe haber una responsabilidad familiar por parte nuestra, una responsabilidad social de promover nosotros, de tener eventos, de tener cultura, de tener traducciones. Podemos ver lo que sucedió cuando estaba el presidente Trump, que de la noche a la mañana eliminó todos los formularios en español. Dice, pero ¿cómo es posible? Se habían logrado durante tantos años este gran logro, pero nadie se tomó el tiempo de ponerlo bajo las leyes de que esto era válido porque había millones de personas que hablaban español. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no defendimos en ese momento o muchos años antes
de que se fuera estableciendo, así como lo establecimos esta semana, el Día del Español, y nosotros podemos tener una verbena popular el día 23 de abril o cada 23 de abril y decir, esto estamos celebrando, ¿verdad? De que el español es una lengua viva, de que tenemos que promoverla y tenemos que enseñarla. Entonces, yo creo que una de las grandes irresponsabilidades para promover y cuidar el español ha sido de nosotros los padres que pensamos que nuestros hijos no van a ser bilingües si no hablan español o si hablan español en casa, ¿sí? Entonces, esa es mi perspectiva. No sé si te contesté la pregunta. Sí, lo que hace bastante claro. Que yo he visto que Texas es un estado que es muy interesante porque la mitad de la población de Texas es mexicana, pero yo he notado por una razón en Texas, los mexicanos que viven en Texas se abochornan de ser hispanos y pueden estar ahí por muchas generaciones y niegan que son mexicanos, niegan que son hispanos y muchos no quieren, no hablan en español porque cuando los Estados Unidos recogió a Texas, el gobierno prohibió hablar español y también por la discriminación y el racismo, por, por miedo, mucha gente no habló español y que yo he notado que mucha gente hispana en Texas no se identifican como español. Y yo creo que eso es el odio en ellos mismos que por ser sumisivos por tanto tiempo han perdido su cultura y muchas de esas personas están causando problemas con otros hispanos que son inmigrantes o que son en otros estados. Aquí en California es un poco diferente. Aquí la gente hablan español, no se bochornan, pueden estar aquí por muchas generaciones, pero ellos se identifican como hispano o mexicano o decir chicano, pero ellos no tienen esa vergüenza, pero yo no sé por qué en Texas, es diferente que la gente, muchos no hablan español o se bochornan si tienen personas o familia que hablan español en público. Porque yo he ido a Texas y yo he notado eso, que muchos hispanos que viven en ese estado se abochornan de ser hispanos y muchos no quieren hablar el idioma y muchos no lo hablan y también muchos de ellos están en contra de la comunidad hispana. So, yo creo que por tanto tiempo el odio a ellos mismos que tener vergüenza de ser hispano, de tener vergüenza de hablar el idioma, de tener vergüenza de tener su cultura, ha causado que esa generación de hispanos en Texas están en contra de su propia gente. Yo lo he visto políticamente en cuanto a cuestión de inmigración, pero ellos no entienden que no importa cuando ellos se niegan o no quieren hablar el idioma o etcétera, son hispanos, no lo pueden cambiar y yo creo que cuando ellos están en contra de su propia gente, su propio pueblo, ellos están en contra de ellos mismos, porque la gente que son anglosajones nunca los van a aceptar como americanos, no importa si están nacidos para eso. Yo creo que que la gente, que perciben el idioma y también que lo enseñan, también eso va a crear un orgullo cultural, un orgullo de hispanidad. Y también el idioma, idioma español une a todo el mundo, porque el español no es solo de México, es estar hablado en todos los 23 países que eran colonias o parte del imperio es español y también en Europa. So, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos no solo el idioma, pero también preservarlo, entender la historia, apreciar la cultura y ver que la cultura, el español es una cultura rica que tiene mucho
historia, tradiciones y además es el tercero o cuarto idioma hablado en el mundo después de chino mandarín, hindi y árabe. Sí, fíjate que lo que haces mención, sí es cierto en muchas comunidades, pero yo creo que esto es una respuesta a lo que nosotros como padres hemos hecho de no fomentar la cultura y el amor a nuestro idioma. Recuerdo una plática que tuvimos con un conferencista náhuatl y él decía que pues había sido dura la conquista, ¿verdad? Para los aztecas, y que pues sí, era duro haber perdido su oro, sus propiedades, sus mujeres, pero lo que más podía era que les hubieran quitado el idioma, ¿no? Que los obligaran a hablar otra lengua que no fuera la de ellos, o no poder ejercerla. Y esto se vuelve a hacer otra vez en España, ¿verdad? Con los árabes, donde ellos no aprenden, o donde los árabes, el andaluz no les obligó que fuera el árabe la lengua. Entonces nosotros estamos en una posición no similar, un poco diferente por la contemporaneidad, pero sí es importante analizar que a través de los años los padres que vienen han sentido no vergüenza, pero no han sentido el orgullo, que no es vergüenza, ¿verdad? De poder decirle a sus hijos, tienes que estar orgulloso de hablar español y de tener tu cultura, ¿no? Entonces, cuando estos chicos crecen, ¿verdad? Y buscan trabajos en el sistema judicial, que son migras, que son policías, pues tienen una cierta, están renuentes a las personas que hablan español, como decir, bueno, vienes aquí a Estados Unidos y tienes que hablar inglés porque tienes que hablar español. Y lo hemos visto cuando entró Trump, ¿verdad? Que hubo escenas donde la gente decía, bueno, aquí no puedes hablar español, o ¿por qué estás hablando español? ¿Verdad? Si estás en Estados Unidos. Mm, entonces yo digo, bueno, creo que eso ha sido la consecuencia de que no hemos ido trabajando sistemáticamente para defender nuestra lengua y hacer ver a nuestros hijos y a las futuras generaciones que la herramienta más grande que tienen para sobresalir, para sobrevivir, para ser mejores, es hablar otra lengua, ¿sí? Porque quien tiene dos lenguas, pues tiene dos almas, ¿no? En muchos sentidos. Ujú. Y no solamente ser bilingüe, se puede, ahora con la globalización, es ser políglota, ¿no? Hablar más de dos idiomas. Eso nos abre las puertas infinitamente con todos los cambios que están sucediendo. Pero sí ha sido, creo, varios elementos. Primero, que nosotros como padres no le hemos fomentado. Segundo, que dejamos a nuestros hijos abandonados en esa cuestión de no enseñarles las cosas más elementales, ¿no? Y dice uno, bueno, pues ¿cuáles son las cosas elementales? Eh, el lenguaje está en la música, está en el cine, está en la comida, o sea, eso es lo que nos identifica y lo que nos da un factor humano mayor o multiplicado cuando hablamos otro idioma, ¿no? Yo les decía a mis estudiantes, bueno, ¿usted cómo le dice a su pareja? ¿Le dice I love you o te amo? Y había esa ambivalencia de que algunos decían, bueno, yo le digo I love you, yo le digo te quiero. Entonces ahí veía uno cómo habían sido educados, ¿verdad? Y para dónde se iba la balanza. Entonces, la balanza es que podamos decir I love you o te quiero con el mismo impacto y con el mismo sentimiento, ¿no? Porque sí claro que se puede tener y amar a dos culturas y a dos idiomas. No se trata de si somos mejores en uno o en otro. Lo que se trata es que seamos eh, eh,
buenos en ambos idiomas, ¿no? Ujú. Y hacia ahí vamos, hacia ahí tenemos que ir, ¿no? En esa defensa cultural y como personas. Sí, porque, por ejemplo, los chinos que viven aquí en Estados Unidos, ellos mantienen su idioma y pueden estar aquí por mucho tiempo, pero mantienen su idioma y tienen centros culturales y ellos abogan por su idioma, pero yo nunca veo gente que son hispanofóbicos atacándolos, resultándolos, hey, no hablas chino. También con los hindúes que hablan hindi, los árabes que hablan árabe, los otros inmigrantes, yo nunca veo que la gente dice habla inglés, pero cuando se trata de los hispanos, siempre la gente lo están abusando que habla inglés, no habla español. Y yo creo que eso no es justo porque, y también eso pasa porque los hispanos son pasivos, muchos no quieren pelear cuando deben de pelear y eso debe de cambiar porque nosotros somos una mayoría bastante grande, pero nosotros no nos debe de dejar que la gente nos abuse o pisotee porque la gente piensa que somos sumisivos y está bien que nosotros podamos ser insultados o abusados o la gente que nos falta el respeto y eso no debe de ser, eso tiene que cambiar. Nosotros debemos de ser, ser respetables como nosotros respetamos a otras personas. Claro, creo que ayer en la conferencia salió esa palabra de una colombiana, una profesora, que decía que hemos sido muy sumisos frente a la defensa de la lengua, como si estuviéramos ah, contaminados, ¿no? De alguna enfermedad, cuando realmente, pues nosotros debemos de abogar porque el número de personas que habla español, pues es bastante numerosa. Y aparte de que es numerosa, pues también es enriquecedor para Estados Unidos tener esa biculturalidad o poder decir, bueno, ¿por qué no tomamos o nos aprovechamos de esta situación para promover nosotros los aspectos culturales, ¿verdad? De tantos hispanos que tenemos aquí. Pero creo que algunos de ellos se sienten amenazados, ¿verdad? Como cuando llegan los de África del Norte a España y establecen su idioma en Murcia y dicen, bueno, es que ellos son extranjeros, tienen que hablar español y esto y lo otro. Pero bueno, creo que en estas casas ah, lo que le llaman la ciudad de plástico, donde se producen todas las hortalizas, se ha podido enumerar la cantidad de idiomas que se habla, ¿no? En esta comunidad de Murcia, que son 1001 idiomas, dice uno, hijo, mano, pues esto sí es diverso, ¿no? O sea, de entre dialectos y todo lo demás. Entonces nosotros aquí que tenemos ese gran potencial, ya nos hemos establecido, habemos tantos que podemos apoyar, pero yo creo que nos sigue dando vergüenza de ser mexicanos o de ser salvadoreños o de ser latinos, ¿verdad? Cuando nos debería de dar orgullo decir, bueno, somos inmigrantes, tenemos un idioma y tenemos que promoverlo para seguir enriqueciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones y que no se hable un español, o como decimos, mocho, o que un español que no sea correcto. Todas las lenguas, claro, evolucionan y van hacia algunas diferencias lingüísticas, pero eso no quiere decir que el idioma cambie, ¿no? Entonces son cuestiones que sí debemos de cuidar y de poner mucha atención. Primero, los padres. Segundo, los profesores. Tercero, las personas que hacen las leyes. Y nosotros hacer propuestas y hacer iniciativas. Ahora, la pregunta es, ¿quién hace las iniciativas? ¿Por qué no las hemos hecho? ¿Por qué no hemos puesto en la Constitución esa validez de la multiplicidad lingüística que podemos nosotros tener en este país? ¿Por qué no abogamos
para que haya más clases en español, para que haya más promoción cultural, para que todos los cines tengan una película en español, cuando menos, ¿verdad? Cada vez que presenten, cuando hay un mercado y cuando existe. Pero sentimos como un tipo de vergüenza que no es válida, ¿no? O sea, de decir, ah, si hablo español, me minimizo o me van a, a minimizar. Yo siempre he sentido lo contrario, ¿no? De hablar español me engrandece y siento orgullo de ser hispano. Para mí ese es un gran honor estar aquí y poder haber enseñado por tantos años la lengua española. Mm. Pero sí nos han minimizado o nos hemos dejado minimizar. No es que nos minimicen, nos hemos dejado porque no hemos puesto sobre la mesa las propuestas y las iniciativas como las que nosotros hicimos aquí en El Paso para defender a la lengua, para sentirnos orgullosos y para seguir adelante con Sí, eso. yo creo eso en parte tiene que ver porque los hispanos ni tenemos poder económico ni tenemos poder político. Yo siempre digo cuando las personas tienen poder económico, también puede tener poder político porque las dos van en conjuntos. Por ejemplo. Aquí en California hay una comunidad china en el municipio de San Gabriel, que es un municipio grande que hay muchos diferentes ciudades. Y mayormente toda esa área de esas ciudades son chinos, pero en esas ciudades tienen chino también un idioma oficial también al lado de inglés. Pero mayormente la gente china que viven aquí son gente que son ricos o son de recursos y ellos abogan y también ellos tienen el poder económico y político para preservar su idioma. Como ayer yo fui a un pueblo que se llama Temple City y ellos inauguraron un parque nuevo y eso es de recursos chinos. Una de las cosas que yo estoy haciendo en mi fundación Spanish United es que yo quiero hacer reformas en las comunidades hispanas porque yo veo la desigualdad y yo veo que el nivel de vida no es igual, por ejemplo, en otros inmigrantes, como decir los chinos, los persas, los árabes, que tienen un nivel de vida más alto que los hispanos que han estado aquí por mucho tiempo. Y también yo he visto que cuando las personas no tienen el poder ni político ni económico, también eso causa que personas que tienen más recursos pueden influenciar y pueden sacar y cambiar un área que era mayormente hispano y cambiar lo demográfico. Eso está pasando mucho aquí en California, que en áreas que mayormente era mayormente hispana, mexicana, ha sido reemplazado por decir blancos, por asiáticos, chinos, diferentes razas y también en muchas partes de Nueva York, en partes de Florida, de Chicago. So, también cuando la gente no pelea o no hablan en defensa de sus derechos, también la gente puede tomarlo que pueden limpiar a esa comunidad étnicamente y sacándolos por cuestión económica ni por disparar un tiro como dicen. So, yo creo que si los hispanos no se organizan y no se ponen a defenderse, yo estoy viendo que en los próximos décadas muchas áreas que eran mayormente hispanos se van a desaparecer o van a ser forzados a asimilar a la cultura dominante. Puede ser anglosajona, puede ser la asiática, etcétera. So, yo creo que es muy importante que nosotros como hispanos nos unimos, no importa si somos mexicanos, puertorriqueños, cubanos, etcétera, porque
todos somos hispanos, hablamos la misma idioma, tenemos la cultura que es parecido y tenemos una historia que es similar que otros grupos, otros inmigrantes no, no tienen. Eso es que mi fundación está haciendo, que estoy tratando de unir todos los hispanos, habla hispana, no importa de dónde son, para unirse como un grupo colectivo y nosotros podemos ser una fuerza, ser una influencia para cambios, para hacer reformas, pero eso solo va a ser si la gente se unen y cogen el empeño para hacer la diferencia. Claro, creo que la iniciativa que estás promoviendo es bastante válida y a veces yo me imagino que has de pensar que vas en contra de la corriente, ¿verdad? Porque las propuestas que a veces hacemos, nosotros creemos que son válidas y sí lo son, pero esa bulia y esa empatía o falta de empatía de la gente frustra, ¿no? Porque tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir luchando, porque a mí me emociona lo que estás haciendo y yo me emociono con lo que yo estoy haciendo, pero llega un punto en que dices, bueno, ya conseguimos todo esto y ahora nomás necesitamos la participación de los hispanos y carecemos de esa participación porque no hay muchos, pero sí hay, pero también hay muchos que dijeran, ah, bueno, yo quisiera participar y no hay las iniciativas en lugares que es al revés, ¿no? Pero pues yo creo que nuestra labor es seguir insistiendo y poder inyectar esa motivación cultural, ¿verdad? Porque como mencionaste tú anteriormente, se van sustituyendo por otras como las chinas, las árabes. Y la pregunta es, ¿por qué se sustituyen y por qué tienen mejor vida, mejor nivel de vida? Pues es precisamente por esa unión cultural, ¿verdad? Que se dan los unos a los otros, ¿no? O sea, si un chino abre un puesto, un chiringuito de hamburguesas, otro chino viene y abre uno de refrescos al lado, ¿verdad? Pero en los mexicanos es, bueno, muchos latinos, es decir, yo quiero también uno de hamburguesas, ¿sí? Cuando tenemos que complementar los esfuerzos para poder crecer culturalmente, económicamente y espiritualmente, ¿sí? Porque también dentro del idioma existe ese léxico de cariño, de amor, de respeto, ¿no? Ujú. Si lo vamos fomentando, poco a poco vamos a ir ganando ese terreno, porque pues tú conoces mucha gente ha sido muy exitosa, que es latina, pero no que no se quiere involucrar con la demás gente, sino simplemente decir, bueno, no puedo involucrarme mucho porque la otra gente no tiene la misma motivación. Entonces creo que también nosotros debemos de inculcar ese cariño, ese amor y la importancia del idioma dentro de la economía y del Sí, crecimiento personal, ¿sí? correcto, correcto. Y Ujú. también yo he hablado con diferentes hispanos que me han dicho que si la comunidad hispana fuese más unida, también muchos problemas sociales no lo habían, porque si tú ves otras comunidades, por decir los chinos, ellos no tienen problemas sociales, si los tienen son mínimos comparado a la comunidad hispana que tiene muchísimos problemas sociales mayor, desafortunadamente, pero también si la gente aprende y cambia ese motivo que no es solo yo, pero también para estar por el social safety net, como dicen. Eso también ayuda mucho para prevenir muchos problemas sociales, previene la delincuencia y previene el desempleo, porque yo he visto en otras comunidades que cuando una persona prospera,
ellos no se van de la comunidad, se olvidan, con muchos hispanos que han progresado, se han hecho ricos, pero cuando el momento ellos se hacen ricos, ellos se van de la comunidad, se olvidan de dónde vienen, se olvidan de qué son y se abochonan de qué son. Pero yo he visto el opuesto de otros inmigrantes. Voy a darte un ejemplo. Los camboyanos vinieron de la guerra del Khmer Rouge en los 60, 80. Eso fue una guerra civil horrible. Y Camboya no es un país que es desarrollado en muchos países en Latinoamérica. Era un sociedad preindustrial en ese tiempo. Pero cuando muchos vinieron para acá, muchos progresaron y había un ejemplo de un señor, yo no sé cómo se llamaba, pero su apodo era el Donut King. Y hay una película de él, documental, se llama Donut King, que si tú quieres buscarlo o la gente que tú enseñas lo busque, que enseña que persona inmigrante, cuando él prosperó, y pudo hacer mucho. Um, Él pudo hacer dos cosas, sino retirarse de la comunidad, olvidarse y vivir el sueño americano. No, que él hizo fue que todos los shops de donut que hay aquí en California, él le dio no solo dinero para ponerle estos donut shops, pero también él le dio a trabajo a todos los camboyanos que estaban aquí, que no estaban trabajando o por cualquier cosa no podían trabajar por el idioma. So, cada donut shop que tú ves aquí en California son dueños de camboyanos y gracias a ese señor, la comunidad ya no tiene esos problemas sociales que tenían antes cuando vinieron como emigrantes. Y yo creo que si los hispanos que son ricos, que tienen recursos, tienen esa mentalidad de reinvertir en sus comunidades, reinvertir en la comunidad, reinvertir en los jóvenes, no solo decir, es mi dinero que, si no lo tienen, eso es su problema. No, si ellos invierten ese dinero, también invierten programas y recursos, eso va a ayudar a transformar esa comunidad. Pero, si la gente no para de ser egoísta, eso no va a cambiar. Pero también yo estoy viendo que mucha gente hispana que quieren hacer muchas cosas no lo pueden hacer porque, desafortunadamente, si la gente no tiene el dinero y los recursos, no pueden ir a muchos sitios. Pero también la falta de educación es un factor que proviene que la comunidad puede progresar. Unas cosas que yo hago en mi fundación es que yo abogo y le doy mucho empatía en la educación, porque yo creo que la educación es el pasaporte al futuro y también la educación abre puertas, porque como tú dijiste, si tú tienes más educación o sabes más, tú tienes más armas y también tienes más ventaja que otras personas. So, yo siempre abogo que no solo aprendan el español, pero traten de aprender otros idiomas, trata de aprender otras cosas de carrera o decir un, un skill que pueden aprender porque nosotros tenemos que competir con otras personas. Y cuando hay cuando hay una economía que es bien competitiva, si nosotros no tenemos la educación o, o, y los skills para, Las empresas, ajá. para enfrentar a la conversación, no nos vamos a superarnos. Y eso es la desventaja que los muchos hispanos tienen, que no tienen los recursos ni tampoco tienen la educación o no quieren educarse. Y eso es otro problema, que decirte que muchos hispanos no se quieren educarse porque piensan que no es parte de nuestra cultura, es perder el tiempo, perder el dinero, pero sí tienen tiempo para perder en otras cosas que no es importante. Y también eso tiene
que cambiarse, porque que yo estoy viendo y la historia enseña, las personas que tienen educación tienen el ventaja que las personas no lo tienen. Exacto. Y creo que lo que has mencionado es uno de los aspectos más importantes y creo que los que nos hemos ido educando hemos ido sobresaliendo o tener una mejor vida, ¿no? Pero a veces ese mismo estado de sumisión que hemos tenido desde después de la conquista son los demonios que llevamos dentro porque muchas personas se creen incompetentes cuando todos somos competentes cuando hacemos lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho, ¿no? Yo mi educación, o sea, la obtuve a través de becas, de fideicomisos, de la universidad, ¿verdad? Entonces ahora yo trato de crear fideicomisos, endowments para los estudiantes hispanos, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres más desprotegidas. Y la gente hispana me pregunta, bueno, pero ¿por qué das tanto dinero? Le digo, pero es que no estoy dando tanto dinero, simplemente estoy regresando lo que se me dio, ¿verdad? Para que se vuelva otra vez a multiplicar y esto pueda seguir existiendo. Entonces, nosotros como hispanos no tenemos la cultura de dar. Eso Ujú, es algo que yo he visto durante muchos años, ¿verdad? No solamente para la educación, sino para la investigación, para los hospitales, ¿verdad? O sea, y aquí tu fundación, pues se basa en los donadores, ¿no? En la gente que te ujú, apoya y que tiene el mismo fin común y con eso puedes seguir adelante. Y hay mucha gente altruista y que tiene esa empatía. Entonces, era lo que yo te mencioné que eh, la fundación mía tiene que ver con la empatía para los caregivers, porque mucha gente no se da cuenta que los caregivers pues no tienen dinero cuando tienen que dejar su trabajo para poder cuidar a una persona que tiene una enfermedad terminal, ya sea 2 semanas, 3 o hasta meses, ¿no? Yo estuve 3 años con mi esposa y me di cuenta al vivir y pues los hispanos no aportaban dinero, o sea, no aportan dinero. Es una pena que en las paredes de la Clínica Mayo, por ejemplo, no haya un apellido hispano, ¿no? Dices ujú. tú, pero ¿por qué nosotros no, por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué no nos enseñan que lo más maravilloso es poder ayudar al ser humano? Entonces eso lo debemos de inculcar nosotros y si queremos en esta sociedad sobresalir, pues tenemos que hacer lo que hace la sociedad estadounidense, el dar. ¿Ah? Ujú. Entonces, ¿cómo lo inculcamos? ¿Cómo lo aprendemos? Porque dice, sí, ya tengo mi título, ya tengo buen trabajo y todo, y sigo siendo hispano y no me importa a mí el español y todo. Bueno, cuando Sí, menos aculturízate y da, o sea, sí. pero aún así, siendo ricos, no da, cuesta mucho trabajo para mí en mi fundación que un latino me dé, ¿no? Y tú sabes que en el caso tuyo, pues hay gente que viene y te dice, oye, yo te doy lo que se te ofrezca, ¿no? Todo lo que pueda darte para apoyarte, ¿verdad? Entonces, esa es una deficiencia de que no nos han enseñado Ujú. a dar, ¿verdad? Exactamente. A devolver. Si ese país nos ha dado tanto, en el libro de Crónicas de un taxista pongo algunas de las historias que me sucedieron y cuando yo era taxista, un capitán que trabajaba en Estados Unidos me decía, le decía, ¿usted vuela? Me dijo, sí. Le dije, ¿me puede enseñar? Y me vio así medio raro, ¿no? Pero dijo, sí, cómo no, ve a mi casa y te entrevisto y a ver qué podemos hacer. Pues me entrevistó y después de eso empecé mi carrera de piloto que no me costó ningún dinero, ¿no? Y el piloto que me entrenó era el piloto de Bill Clinton, ¿no? Era uno de los pilotos latinos de la Casa Blanca, ¿no? Era el único latino.
pero él tuvo esa convicción, ese amor de dar, ¿verdad? Es un hispano ejemplar para mí porque son los pocos hispanos que conozco que dan. Yo sé que hay muchos hispanos que sí dan, pero Ujú. no está sistematizado, no es Sí, algo que nosotros digamos, la cultura latina se distingue por dar, como la estadounidense que siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. sí, eso es una de las quejas que mucha gente dice de los hispanos, que no, ellos no dan nada, ellos cogen, 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 pero no quieren dar, y eso también hace un resentimiento, porque muchos hispanos son vistos a personas que solo cogen y no dan. Exacto. Y eso es una cosa que yo quiero cambiar. Una cosa que mi Fundación Solar está haciendo hacer es que la gente cambie ese modo de pensar y dar. Por ejemplo, una cosa que yo hago es que yo hago mucho voluntario de mi tiempo con mis propios recursos, y yo Ujú, pongo videos en mi canal de YouTube de Spanish United y en las redes ujú. sociales Spanish United, y yo siempre estoy sugiriendo a las personas que son parte de mi grupo que cuando tengan un tiempo pueden recoger algunas cosas, una bolsa, decir comida, agua o comida caliente. Si tú ves a alguien indigente que es hispana y que lo está pasando no mal, ve a esa persona, dale comida, dale algo de comer o ropa y lo graba con video, ponerlo en el grupo. Eso va a enseñar a las personas que los hispanos también damos, no somos personas de solo coger, coger, coger y no dar nada para atrás, porque eso es una cosa que tú diste al punto que los hispanos no son gente que son vistos como gente generosa, son vistos como personas que solo quieren coger y no dar. Y cuando las personas se ponen ricas, se ponen ávaros y no quieren dar a la comunidad, cuando esa comunidad por ellos es tan rica. So, yo siempre digo que nosotros debemos de ser el ejemplo. Yo siendo el director fundador de mi formación Spanish United, yo siempre soy la persona que yo soy de acciones, no solo palabras, porque yo quiero ser el ejemplo. También que otros sean el ejemplo también. Y para decirte la verdad, es difícil porque, hay mucha gente que le gusta mi fundación y le gusta que yo estoy haciendo, pero muchos no quieren dar. Y no solo es donaciones en dinero, no quieren donar su tiempo, no quieren donar cosas, pero también ellos se quejan que nosotros no tenemos nada. Yo siempre digo a la comunidad de Spanish United, lo único que va a hacer es que la gente tiene que salirse de su comfort zone, Ujú. ir al field donde están las personas indigentes, no criticarlas, no juzgarlas, porque no sabes la situación porque están ahí. Y, no estoy diciendo pasa el día entero ayudando a gente pobre. Solo si tú ves a una persona, unos minutos, dale algo, háblale un poco, graba, para dejar ese ejemplo que somos personas que somos dignos, que somos Ujú. respetables, y también somos gente generosa. No es fácil, pero yo estoy tratando de cambiar ese modo de pensar, porque yo me crié que es muy importante el dar que recibir, y tú puedes recibir muchas bendiciones en dar a personas que no tienen las mismas bendiciones que yo tengo, por ejem- ejemplo. So, eso es una cosa que yo estoy abogando mucho, que nosotros tenemos que salir de esta mentalidad que solo es yo, y nadie más importa, porque como dicen, el fin del día, eso afecta a todo el mundo. Cuando algo pasa a un hispano, no importa si es bueno o malo, eso es la imagen y la reputación de un pueblo entero. So nosotros tenemos que tratar de tener esa imagen buena y tratar de ser un ejemplo a todos fuera de la comunidad hispana. Porque si nosotros no lo hacemos,
siempre vamos a tener ese estigma que nosotros somos personas que solo cogemos y no damos y eso causa un estigma hacia nosotros como un pueblo. Claro, eso que mencionas hay que ponerlo en contexto de la gente y que lo analice, ¿no? Porque ese egoísmo intrínseco de muchos, porque sí hay mucha gente que da, pero no es algo que caracterice nuestra cultura. Entonces, por eso no podemos decir todos, pero en la mayoría es... nada más véngase y no importa, ¿no? Y como que cerramos la ventana para no ver del otro lado cuando nosotros llegamos a este país también como inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, creo que eso también lo debemos así como queremos promover ah, el español, nuestra cultura, tenemos que promover también no nuestras deficiencias, sino las carencias que nos podrían hacer mejor como sociedad, como personas, para ayudarnos, ¿no? Y siempre hay esa anécdota, ¿no? De los cangrejos que están tapados unos y otros no están porque unos se salían cuando no tenían la tapadera y los que no estaban tapados les decía, bueno, ¿y por qué no están tapados? Decía, bueno, no, es que estos son latinos, se jalan una pata cuando va saliendo el otro para que no se salga. Entonces es algo, esa analogía a veces se aplica, ¿no? Y yo también tengo la fe de que cambiemos, de que seamos más generosos, más dadivosos, que podamos tener más empatía por nuestros indigentes, por la gente más necesitada y que esa gente necesitada cuando se le ayude, pues no se olvide, ¿no? O sea, porque pues yo ahora estoy también promoviendo becas, dar becas, porque a mí me las dieron, o sea, no es que sea generoso, es que es la ley de la vida poder dar para poder recibir, ¿no? Entonces llega un momento en que la gente se engolosina, como decimos, y dame, pero realmente cuando al final del día, pues no van a muchos lados, ¿no? Y la riqueza no es riqueza cuando no se comparte, ¿no? O sea, Exactamente. es como el buen vino, es como el buen vino, no puede uno abrir una botella y tomárselo solo. Exactamente. Quería ¿Verdad? decirte, Héctor, muchas gracias por estar en el programa. Pasamos un tiempo muy excelente. Y si tú o alguien de Spanish, si quieren estar interesados de donar a la Spanish United, nos podemos estar en contacto y podemos trabajar con nosotros en el futuro. Claro que sí, de Spanish United, podríamos tener un tipo de branch aquí, de rama tuya aquí en El Paso. Creo que habría interés de muchas personas y creo que sí lo podemos lograr. Sí, cómo no, yo te ayudo con eso, nos vamos a mantener en contacto y claro que sí. Muchas gracias por estar en el programa. Cuando termino, más tarde te voy a dar el enlace. Que tenga un excelente día. Ok, gracias por todo y estamos en contacto. Igualmente. Adiós. Adiós.